Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Les mando un saludo. Vamos a tener, chicos, la tercera semana de clases, chicos de genes, y vamos a tener nuestro material listo para resolver. Empecemos. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver lo que corresponde a características de los seres vivos. Le hemos puesto ser vivo para que se pueda entender primero su definición y vamos a ver sus características, ¿sí? Entonces vamos a ver ser vivo. Primero, hay que entender su definición. Ser vivo se define como una porción de materia que tiene alta capacidad de autoconservarse y es compleja. Dice porción de materia altamente compleja, se refiere a su organización, con capacidad de autoconservarse. ¿Sí? Entonces, un ser vivo va a ser solo una porción de materia altamente compleja, muy bien organizada y con una capacidad de autoconservarse. ¿Sí? Las características de los seres vivos que vamos a ver en la clase de hoy son la organización compleja, que te la mencionaba, la reproducción, el movimiento, la homeostasis, la relación, el crecimiento, el metabolismo. Esas de ahí son todas las características que presentan los seres vivos. Son las 7 características que presentan los seres vivos, ¿sí? Entonces vamos a revisarlas una por una para entender a qué corresponden. Organización compleja. La organización va a ser una característica común de la vida. Cualquier ser vivo va a tener que tener unos niveles de organización. ¿Por qué? Porque cuando tú comparas un organismo vivo de algo que no tiene vida, te vas a dar cuenta que hay mayor complejidad en la organización en el vivo que en el que no tiene vida. Un ejemplo, una tiza. Tú agarras una tiza, la aplastas, pedacitos de tiza, lo mueles, sigue polvo de tiza. Entonces cada vez va a seguir siendo partículas más pequeñas. Y si lo analizas vas a encontrar qué elemento químico tiene, nada más. En cambio en un ser vivo, por ejemplo en el humano, tú haces un corte, está la piel, debajo de la piel está el músculo, debe salir sangre, debajo del músculo están los huesos, y así. Entonces tú te vas a ir dando cuenta que hay toda una organización compleja, ¿sí? Que es propio de los 5 reinos de la naturaleza. Ahora, debido a esta organización compleja, nosotros lo vamos a llamar a esta organización compleja que tiene niveles. Y esos niveles se llaman niveles de organización. Entonces, los niveles de organización me forman la organización compleja de los seres vivos. Ahora, ¿cuáles son los niveles de organización? Los niveles de organización son 3. El primero es el nivel químico o subcelular. Químico o subcelular. Subcelular lo llama San Marcos. Este es un nivel abiótico, donde no hay vida. Necesario porque estos niveles se van a tener que ir juntando para formar al siguiente nivel, que es el nivel biológico, que es un nivel biótico. Y los niveles biológicos luego me van a formar al nivel ecológico, que ya es un nivel mucho más grande y son niveles bióticos también, por eso dice niveles bióticos superiores. Entonces recuerda, son 3 niveles: nivel químico o subcelular, que no hay vida; el nivel biológico, donde ya hay vida; y el nivel ecológico, donde ya hablamos de más grandes asociaciones y donde ya hay vida también, ¿sí? Muy bien. Empecemos por el primer nivel, el nivel químico o subcelular, donde está el nivel atómico, donde están, como tú ves, los átomos, protones, neutrones, ¿sí? Van a formar a este nivel. Eso que mencioné, protones, neutrones, son el nivel subatómico. Entonces, cuando ya llegamos al nivel atómico, en el caso de biología, son átomos, que nosotros los llamamos bioelementos, porque son los elementos químicos. Entonces, son los elementos que tienen los seres vivos, el nivel atómico. Estos elementos me van a formar moléculas. Y llegamos al nivel molecular, que en biología se llama biomolecular, donde, por ejemplo, tienes el agua, el aminoácido, la glucosa. Luego estas moléculas se van a asociar y me van a formar macromoléculas, como por ejemplo acá tú observas una cadena de ADN y también observas un fosfolípido que forma las membranas celulares. Las macromoléculas y las moléculas se van a juntar y van a formar un nivel más grande que se llama complejo supramolecular, o también llamado por algunos agregado supramolecular. En este nivel se van a encontrar, por ejemplo, acá los ribosomas, las membranas celulares
y los virus. Mira, estamos en el nivel subcelular, ¿ah? Están los virus. Luego vamos a tener que todos estos se van a ir asociando y me va a formar el nivel organular, que ya me forman organelas, ¿sí? Organelas, como por ejemplo el núcleo, ¿sí? Los retículos, el cloroplasto, la mitocondria, que forman parte del nivel organular. Y todo esto pertenece a este nivel subcelular o nivel químico que yo te decía. Y hay que recordar que este nivel subcelular o químico es abiótico. Quiere decir que no presenta vida. Por eso que se dice que los virus no son seres vivos. Por eso que no existe algo para matarlo. La idea es generar, ahorita con el caso del COVID-19, generar una vacuna que tenga anticuerpos para que el cuerpo pueda defenderse, ¿sí? Luego tendremos que todos estos niveles, que es el nivel subcelular o químico, van a tener que asociarse para formar el siguiente nivel, que es el nivel celular. El nivel celular, que ya es un nivel biótico. Entonces, mira, hemos pasado del nivel químico. Átomos forman moléculas. Moléculas forman macromoléculas más grandes. Macromoléculas me forman complejos supramoleculares o agregados supramoleculares, que ya es mucho más grande. Luego se forman el nivel organular, que tiene organelas, y hasta ahí no hay vida. Pero cuando estos se asocian, me forman el siguiente nivel, que es el nivel celular, donde hay vida. Muy bien, ahora lo que vamos a pasar es al nivel que sigue después del nivel subcelular. Ya habíamos visto que el nivel subcelular llegaba hasta el nivel organular, donde están las organelas. Y estas organelas lo que van a formar es el nivel celular, que forma parte de los niveles biológicos. Recordemos que los niveles biológicos son el nivel celular, porque las células, ¿sí?, forman los tejidos forman los órganos y los órganos forman los sistemas. Y todo esto es un niveles bióticos, quiere decir que tienen vida. Recordemos, el nivel celular está formado por células, como por ejemplo neuronas, glóbulos rojos, miocitos, que son las fibras musculares, y estas células me van a formar el nivel tisular o histológico, que son los tejidos. Acá puedes ver los tejidos, por ejemplo, epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular. El conjunto de tejidos lo que me va a formar son órganos, ¿sí? Órganos, como por ejemplo el corazón, la piel, órgano más grande del cuerpo humano, el hígado, que capaz es la glándula más grande del cuerpo humano, los pulmones y otros órganos más que presentaremos los seres vivos. Entonces, hasta acá vamos, células forman tejidos, tejidos forman órganos. Los órganos, al juntarse, ¿qué me van a formar? El siguiente nivel, nivel sistémico, donde se forman los sistemas o aparatos. Acá puedes observar, por ejemplo, el sistema nervioso, sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el digestivo y otros sistemas más se podrán formar. Entonces, vamos bien. Células, tejidos. Tejidos, órganos. Órganos, sistema. Y de acá, ¿qué se forma? El nivel individuo u organismo. Entonces, estos son los niveles biológicos. Acá hay que tener cuidado con preguntas. ¿Por qué? El nivel individuo u organismo, profesor, necesariamente, para ser llamado organismo, tiene que tener células, tejidos, órganos y sistemas. La respuesta sería sí, pero en el caso de que tú seas un organismo pluricelular o multicelular. Ejemplos de pluricelulares o multicelulares, ¿quiénes son? El hombre, todos los animales, las plantas, algunos hongos, ¿sí?, y algunas algas. Son pluricelulares. Entonces, en ellos va a tener que haber células, tejidos, órganos y sistemas. En los pluricelulares. Los donde más fácil observar esto es en el hombre y en las plantas. En los animales y en los vegetales. Fácil de observar. Profesor, entonces, ¿cómo puedo ser llamado organismo o individuo sin tener tejidos, órganos y sistemas? Eso sucede en el caso de los unicelulares, como las bacterias, los protozoarios, las algas unicelulares, algunas levaduras, algunos honguitos que son unicelulares. Ellos no tienen tejidos, no tienen órganos, no tienen sistemas, pero son llamados organismos porque cumplen todas sus funciones normales. Entonces, el nivel individuo de organismo puede ser para pluricelulares, teniendo tejidos, órganos y sistemas, y para unicelulares, solo teniendo células. ¿Sí? Ten cuidado con eso. Entonces, ya hemos visto el nivel biológico, donde está el nivel, hasta llegamos hasta el individuo o organismo. Luego sigue el nivel ecológico, ¿sí?
que también es un nivel biótico, que en este caso vamos a empezar con la población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de organismos de la misma especie en un lugar y tiempo determinado. Entonces tú vas a hablar, por ejemplo, acá de cardumen, de arboleda, de piara, de rebaño, que son términos que se utilizan para un conjunto de animales de una misma especie. Pero recuerda que tienen que ser en un lugar y tiempo determinado. Luego de la población viene la comunidad. La comunidad ya es un conjunto de seres vivos de distintas especies, en un lugar y tiempo determinado. En un lugar y tiempo determinado. Eso va a suceder con el caso de comunidad. Luego tenemos el caso de los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema ya es la interacción de los seres vivos y los factores ambientales. Entonces ya hablamos de que esto va a ir aumentando. Entonces teníamos población, misma especie, lugar y tiempo determinado. Comunidad, distintas especies en un mismo lugar y tiempo determinado. Y el ecosistema ya incluye a todos esos organismos con los factores ambientales. Luego tenemos el caso de la biosfera, donde vas a tener la esfera de la vida. Y luego tenemos la ecósfera, que es el ecosistema de los ecosistemas, se le dice así, ¿no? Donde ya incluyes todo, la atmósfera, la biosfera, la hidrósfera, la geósfera, y todo eso ya forma al planeta Tierra, la esfera de la vida, como se dice, ¿no? Entonces hay veces hay interacción entre ellos. Entonces mira, son los tres niveles. Químico, no hay vida. Biológico, hay vida. Y el nivel, por último, el ecológico. Empezamos con átomos, ¿sí? Atómico. Los átomos forman moléculas. Las moléculas forman macromoléculas, supramoléculas, organelas. Células, tejidos, órganos, sistemas, organismos. Población, comunidad, ecosistema, biosfera. Son todos los niveles de organización que tiene la materia viva. Muy bien, ahora veremos la segunda característica de los seres vivos, que es la reproducción. La reproducción lo que va a permitir es la perpetuación o la autoconservación de la especie. Recuerda que si algún organismo vivo no se reproduce, este organismo se extingue, desaparece. Hay dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual solo participa un individuo, ya sea que este organismo sea unicelular o sea pluricelular, solo uno. No hay gametos y la descendencia no presenta variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos son idénticos a los progenitores. Se dice que son idénticos genética y morfológicamente, ¿sí? Muy bien. Ahora, siempre hay una excepción. Solo en el caso de una mutación, la descendencia presentará variabilidad. Y eso se debe a que un cambio en el ADN, que es la mutación, va a generar esa variación. En cambio, en la reproducción sexual participan dos individuos, a excepción del hermafrodita, que sigue siendo reproducción sexual, pero en el hermafroditismo solo uno se necesita reproducción, o a excepción que sea hermafrodita insuficiente, que necesitas uno con otro hermafrodita juntarse y van a cumplir la función. Hay gametos, que son el óvulo y el espermatozoide, que van a participar acá. La descendencia va a presentar variabilidad, quiere decir que no son idénticos, pueden ser semejantes. Semejanza se quiere decir que tienen las mismas características externas, pero no son iguales. Por ejemplo, va a tener ojos, uno café, el otro azules, pero van a tener los dos ojitos en el caso, ¿no? La piel va a tener pelaje, sí, pero uno más oscuro, el otro más claro, uno lacio, pero si tú lo ves son semejantes, lo vas a poder decir que son del mismo grupo, de la misma especie, ¿sí? Ahora, esta variabilidad, ¿qué ha permitido? Que se genere lo que es la evolución. La reproducción sexual ha permitido el avance y que se genere la evolución, porque la variabilidad genera que algunas características que son necesarias se mantengan y otras se vayan perdiendo. Entonces va viendo lo que es la evolución, que son cambios a través del tiempo. Dentro de la reproducción vamos a ver algunos tipos de reproducción asexual que son lo más variado. Está la gemación, donde de una célula madre el núcleo se divide, aumenta el citoplasma y se forma como una gemita o una yema y sale la célula hija. La fragmentación o regeneración. Fragmentación, ¿sí? Cuando agarra y se parte y luego se regenera. Primero se fragmenta y luego se regenera. Este es el caso de la planaria, de la hidra, de la estrella de mar. Si simplemente la estrella de mar pierde un bracito y recupera el bracito, se está regenerando. Pero si él pierde el brazo y del brazo se forma una estrella de mar y lo que quedaba se regenera, estamos hablando de que ha habido fragmentación, ¿sí? Fragmentación y regeneración. Otro tipo de reproducción asexual.
El otro es la esporulación. ¿Qué va a pasar? El núcleo se va a formar muchos núcleos y en el interior va a tener un contenido de información de la célula y luego va a reventar como que fuera liberación de esporas, y entonces esto va a generar un tipo de reproducción asexual que se llama esporulación. Luego tenemos la bipartición. La bipartición, a diferencia de la gemación, en la gemación la célula hija es mucho más pequeña que la célula madre. En la bipartición las células hijas, las dos, quedan del mismo tamaño, ¿sí? Presentan el mismo tamaño. La esquizogonia, el núcleo se divide en muchas porciones y se reparten muchas células hijas con el citoplasma, ¿sí? Muy bien. Otra característica del ser vivo es el movimiento. El movimiento lo vamos a diferenciar si es en plantas o en animales. Hay que recordar que las plantas se mueven. Por eso, pero yo no he visto ni una planta que agarre su maceta y se vaya de un lado para otro. Claro, ese es trasladarse, que es un tipo de movimiento. Pero hay movimientos como por ejemplo el tropismo y la anastia. ¿Sí? En el caso del tropismo, es un movimiento de orientación a un estímulo. ¿Cómo es esto, profesor? Puede ser derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. Entonces la planta se va a mover orientada a un estímulo. A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Entonces a ese estímulo se va a orientar. Y esto es irreversible. La planta ya realizó ese movimiento, no va a poder retroceder. ¿Sí? En este caso tenemos ejemplos como por ejemplo el fototropismo, que es el estímulo de la luz. Entonces esta plantita va a crecer hacia la luz. Entonces la planta crece hacia la luz, y si se logra inclinar, la plantita sigue inclinada, ¿no? El geotropismo es el estímulo de la gravedad buscando la tierra. Entonces la raíz por eso generalmente crece hacia abajo, ¿no? Hay que recordar que en este caso la luz hace un fototropismo positivo en el caso de las plantas, pero un fototropismo negativo en el caso de las raíces, porque las raíces no buscan la luz, se esconden de la luz. Entonces es un estímulo, ¿sí? Acá igual, geotropismo positivo para la raíz, y para el tallo y las hojas negativos, porque el tallo y las hojas no buscan la tierra, ¿sí? Ellas crecen hacia la parte superior, ¿sí? Tigmotropismo, que es el estímulo al contacto. Acá tenemos el caso de la vid, maracuyá. Son plantitas que su tallito va a crecer y va a querer enrollarse, un tallito trepador, ¿no? Se va a enrollar y esto ya es irreversible. Y el otro, por ejemplo, veamos acá el caso del hidrotropismo, porque no veas que solo es hacia abajo. Acá han puesto la raíz, la semilla, han esperado que salga la raíz y le han puesto el algodoncito arriba. Y las raíces han empezado a dirigirse, orientarse hacia la parte superior, porque la humedad, que es lo que busca la raíz, está en la parte superior. Si estaba hacia abajo, normalmente lo va a hacer hacia abajo. Entonces, el tropismo es un movimiento de orientación al estímulo. Entonces, la planta va a generar que sus órganos se desarrollen, se desplacen, se desarrollen, digámoslo así, o crezcan hacia el estímulo. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos nastia, que es un movimiento no orientado. ¿Sí? Este sí es reversible. Profesor, ¿cómo es no orientado? Por ejemplo, esta plantita, cuando su flor siente la luz solar, la flor se abre. Y cuando no hay sol, se cierra. No se dirigió al estímulo, sino simplemente hizo una apertura. No fue hacia el estímulo. En cambio acá, por ejemplo, como la hoja, las plantitas, el tallo y las hojas crecen hacia las hojas, como lo realiza en el fototropismo hacia la hoja, ¿sí? En cambio, en el caso de nastia se abre nomás. El otro, por ejemplo, que tenemos acá, es el caso que si tú tocas la hojita ¡plum!, se contrae. El contacto, que es el estímulo, hace que se retraiga. Y luego vuelve a su posición normal. Un ejemplo también es la planta carnívora. La planta carnívora, no imaginarás que va a estar así buscando, atrapando. No es eso en tu jueguito, Planta vs Zombie. Pero acá no, la planta carnívora simplemente está abierta, tiene aroma, color llamativo, el insecto viene, entra como tú lo ves, y como entró, hay la sensación que hace la se cierra. Y al cerrarse la libera ácidos, degrada y se alimenta. Pero luego vuelve a su posición normal. Entonces por eso te digo que es reversible. No hay un caso de un estímulo, ¿sí? El caso de la luz se llama fotonastia. Y en este caso de acá se llama tigmonastia, ¿sí? Que es con contacto, tigmonastia. Ahora, si ya vimos el movimiento en plantas, ahora toca ver el movimiento en animales. En animales existe lo que es el taxismo, que es un movimiento de traslación. Por eso que tú, para ir de un lugar a otro, para trasladarte de un lugar a otro y llegar rápido, paras un taxi. Ahí está el término, taxismo, movimiento de traslación. Por ejemplo, acá observamos un caso que se llama fototaxia. Los insectos se sienten atraídos hacia la luz y van a ir hacia la luz. Se llama foto, luz.
taxia, movimiento de traslación, se trasladan hacia la luz. Por ejemplo, la quimiotaxia, cuando tú te rompes o te haces una herida, se rompe la piel, la sangre va a salir, entonces inmediatamente tu cuerpo manda una señal química que hay una ruptura. Entonces, ¿quiénes vienen de todas partes del cuerpo? Las plaquetas. Las plaquetas van a cerrar la herida, se van a amontonar, van a permitir que se forme un coágulo, se forma la fibra y se repara. Entonces, como fue una señal química, se llama quimio, y taxia, traslación. Entonces, este es un movimiento que realizan los animales, ¿sí? Y está, quimiotaxia y fototaxia, que son parte del taxismo. Otra característica que tienen los seres vivos es la homeostasis, que si uno lo quiere definir en dos palabras es equilibrio interno. La homeostasis es el equilibrio interno. También se le puede decir equilibrio constante. Es la propiedad de mantener las condiciones internas en equilibrio, para que no haya problema. Si no hay equilibrio es que hay un problema, ¿no? ¿Quién regula la homeostasis? El sistema nervioso y el sistema endocrino. Por ejemplo, cuando hace mucho calor o tú haces mucho ejercicio, como tú sientes calor es porque tu temperatura debería aumentar. Pero si tu temperatura aumenta, a ti te daría fiebre. Entonces, para evitar que tú entres en un estado de desequilibrio, porque tener fiebre no es estar en equilibrio, tú empiezas a transpirar, a sudar. Esa sudoración, o en el caso de los animales, el jadeo, porque recuerda que el perrito no va a sudar, no transpira, no tiene glándulas sudoríparas. Él va a sacar la lengua y va a jadear. En ambos casos, la idea es bajar la temperatura. ¿Por qué hay que bajar la temperatura? Porque tu temperatura está muy alta por el calor de haber hecho la actividad física, de sentir mucho calor. Entonces, la homeostasis, que es el equilibrio, lo que va a hacer es bajar tu temperatura. Entonces, cuando hay estas actividades que van a romper la homeostasis, que van a, por ejemplo, en el caso de hacer deporte, salir a correr, va a aumentar tu temperatura, tu equilibrio se va a lograr bajándote la temperatura, transpirando o jadeando, en el caso del perrito. Aquí no le ha pasado, por ejemplo, está en su cuarto, está haciendo algo que capaz no debe y de pronto entra tu mamá, abre la puerta, el susto y tu corazón empieza a latir rápido. ¿Y eso a qué se debe? Que se ha soltado unas sustancias que la idea, que es la adrenalina, que la idea es que genere un bombeo rápido del corazón, porque como tú entraste en shock, en susto, estabas haciendo algo que no debes, la conciencia ya te hablará. Entonces estás haciendo algo que no debes, la adrenalina genera que el corazón bombee mucho más sangre rápida al cerebro para que éste no entre en el shock y se oxigene y no haya percances. Entonces, todos esos factores que va a realizar el cuerpo para mantener tu equilibrio interno, tu homeostasis, significan esta característica del ser vivo. Otra característica del ser vivo es la relación, ¿sí? Acá vamos a contemplar primero la sensibilidad, ¿sí? Que es la propiedad de captar un estímulo. ¿Qué tan sensible eres para captar un estímulo? La sensibilidad va a variar. Si tú preguntas en tu casa, tú echas una cucharada de azúcar, 2 cucharadas de azúcar, habrá algún familiar que no toma nada de azúcar, otro que le echa 5 cucharadas de azúcar, y que también es una exageración, pero la sensibilidad va a variar. La sensación de que la taza está muy caliente o el plato está muy caliente varía de persona en persona, ¿no? Para algunos cargan el tazón de sopa tranquilamente, el otro lo toca y ¡ay! Está que grita. Y eso se ve que la sensibilidad va a variar, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que pueden tocar el cactus y no les hace nada, ¿no? Un albañil, imagínate, trabaja con cemento todo el día, su dedo grueso, la piel gruesa, pone sobre la espina, no le hace nada. Entonces la sensibilidad va a variar, no siente, en cambio el otro sí va a sentir, ¿no? Y la irritabilidad, ¿qué va a hacer? Es la respuesta inmediata a este estímulo, que puede ser sensación de dolor, de grito, otro no siente nada. Entonces la sensibilidad es la propiedad que tú captas el estímulo, y cómo le das respuesta se llama irritabilidad. Ahora, esto va a generar que se dé la adaptación. La adaptación ya es cuando un estímulo es permanente y va a generar cambios morfológicos. Va a generar que el cuerpo se adapte generando algunos cambios. Por ejemplo, si vives en altura, aumentando la cantidad de glóbulos rojos que tenías o disminuyéndolos, ¿sí? Entonces todo eso se va a ir adaptando. Entonces tiene que ocurrir cuando el estímulo es constante, que siempre está. Luego tenemos otra característica que es el crecimiento. Ahora, existen 2 tipos de crecimiento. Primero, el aumento de la biomasa, que es el aumento de la masa biológica. Por ejemplo, si tú haces mucho ejercicio, obvio, tu peso va a tener que aumentar porque estás ganando masa muscular.
Y al ganar masa muscular tú vas a pesar más. Profesor, pero la idea es que yo vaya al gimnasio y queme grasas. Sí, está bien, quemaste las grasas, pero formaste músculo. Y el músculo, como va a aumentar de grosor, eso va a aumentar de peso. Entonces, un tipo de crecimiento es el aumento de la biomasa, que aumentas la masa biológica. Tu músculo era de un tamaño y ahora aumentó de tamaño. Entonces, ha crecido. Antes tenía cierta cantidad y ahora tienes más cantidad, ha crecido. El aumento de moléculas a mayor velocidad de las que se pierden es el crecimiento. Entonces, acá ella ganó más células de las que tenía, que las que había perdido. Y sus células aumentaron de grosor y aumentaron la cantidad de células. Aumento de la biomasa. Primer tipo de crecimiento. El otro tipo de crecimiento es la multiplicación celular, que es por ejemplo como nos formamos, ¿no? Óvulo y espermatozoide forman el cigoto. El cigoto, que es el huevo fertilizado. Luego ese se divide en 2, luego en 4, luego en 8, 16, 32, hasta que se forma una esferita, una mórula. Luego se forma la blástula, de ahí poco a poco se va formando el embrión, hasta que llegamos a los billones de células que tenemos los humanos. Entonces, ese tipo de crecimiento se llama multiplicación celular. Se empezó con una célula y estas empezaron a crecer, a aumentar. ¿Sí? Dos tipos de crecimiento: aumento de la biomasa y multiplicación celular. Otra característica que tienen los seres vivos es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Metabolismo significa cambio, ¿sí? Es el conjunto de reacciones para generar energía. Va a haber un cambio acá para la generación de energía. Existen dos tipos: el anabolismo, que es pasar de moléculas simples a moléculas complejas, almacenando energía. Escucha, paso de moléculas simples a moléculas complejas almacenando energía. Quiere decir que el anabolismo es un proceso endergónico. Endergónico, ¿por qué? Porque va a almacenar energía, ¿sí? Un ejemplo del anabolismo es la fotosíntesis. Por ejemplo, la planta agarra el agua, el CO2, ¿sí? Entonces va a tomar agua, CO2. Le va a meter energía y ¿qué va a formar? Glucosa. Y cuando tú te alimentas de las plantas, de las frutas de las plantas, las frutas de las plantas tienen glucosa. Y a ti te dan esa energía que tenían almacenada. Entonces la idea es que la plantita realice un proceso como es la fotosíntesis para que de moléculas simples pase a formar moléculas complejas y esto almacene energía. Proceso endergónico, acuérdate, endergónico. El catabolismo es antagónico al anabolismo, es al revés. El catabolismo pasa de moléculas complejas, liberando energía para formar moléculas simples. ¿Sí? Repito, el catabolismo es pasar de moléculas complejas, liberando energía, formo moléculas simples. Un ejemplo de esto es la respiración celular, que nosotros lo utilizamos para obtener energía. La digestión también podría ser, en el caso, continuando el caso, ¿no? Por ejemplo, la plantita agarra agua, CO2, molécula simple. Almacena energía y forma glucosa. La tienes en la fruta. Tú vienes, comes la fruta, que la glucosa es una molécula compleja, la empiezas a masticar y se libera la energía en tu cuerpo. Proceso exergónico, el catabolismo. Se libera la energía. Y tú, luego en tu estómago, solo tienes moléculas simples, que son más fáciles de absorber. Entonces, son procesos antagónicos y complementarios. Muy bien, ahora vamos a resolver el REC. La página 182 tienes que tener, ¿sí? La página 182. Yo le tomo una fotito, ¿sí? Ahí la tienes. Como te dije yo, esto de acá, este tema, sirve para los otros dos que hemos visto. Entonces, por eso que ahí están las preguntas que tú ya has debido marcar de las clases anteriores, ¿sí? He dejado en blanco las que no hemos hecho para desarrollar el día de hoy. La primera pregunta dice: capacidad que tienen los seres vivos para mantener un equilibrio interno, ¿ah? De su cuerpo con el medio que lo rodea. Yo mencioné que cuando había equilibrio interno hay una palabrita que hay que aprenderse. ¿Cuál era? Metabolismo, homeostasis, anabolismo, ciclosis de crecimiento. ¿Cuál era? Homeostasis. Recuerda, homeostasis. Entonces la clave es la B. La segunda pregunta dice: conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células con la finalidad de intercambiar materia y energía con el medio ambiente. La idea es generar energía. ¿Sí? Está hablando de energía y el único que hablé de energía era el amigo metabolismo, ya sea ana o catabolismo, ¿sí? No es una característica del ser vivo. A ver, veamos. La adaptación, ya, se tiene que adaptar a los seres vivos. Organización específica, sí, te mencioné los niveles de organización. Anabolismo, esto está dentro de metabolismo porque es un tipo. Crecimiento, sí. Homeostasis, sí. Acá la respuesta sería anabolismo porque
tendría que mencionar metabolismo, porque el anabolismo y el catabolismo son tipos de metabolismo. 4. Es el incremento de la masa celular como resultado del aumento del tamaño de la célula. Entonces, está aumentando la masa muscular, un aumento de la biomasa. Eso se llama crecimiento. 5. Cuando el ser vivo produce respuestas específicas frente a un estímulo temporal y transitorio, entonces va a producir respuestas específicas. Si tú estás hablando de producir respuestas, es la irritabilidad. Sensibilidad es percibir, irritabilidad es dar respuesta, recuerda. Cuando el estímulo proviene del medio ambiente y es constante y permanente, ¿ah? En donde el ser vivo modifica determinada forma de vida. Entonces, si un estímulo es permanente y constante, genera una adaptación. 7. Dice sí. Es una característica de la reproducción sexual. Veamos. No existe recombinación genética. Para la reproducción sexual tiene que haber recombinación genética porque hay variabilidad. Quiere decir que no son idénticos, ¿sí? Los descendientes exhiben caracteres semejantes a los progenitores. Sí, semejanza, ¿sí? Porque si tiene cabello, el otro tiene cabello. Si tiene ojos, tiene ojos. Si presenta brazos en vez de alas, el hijo va a tener brazos, no va a tener alas. Entonces hay semejanza. ¿Se forman clones? No, la clonación es para la reproducción asexual. Entonces la respuesta sería: los descendientes exhiben semejanza, ¿sí? Semejanza. La pregunta la 8, la 9 y la 10 ya la hemos hecho en clase anterior, ¿sí? Vamos con la página que sigue. Resolviendo el REC de la página 183. Acá también tú ya has visto la pregunta 11, la 12 y la 14, ya la hemos hecho en las clases anteriores. Nos queda la 13 y la 15. Leamos la 13 y la 15. La 13 dice: capacidad para responder al estímulo. Si es la capacidad para responder al estímulo, es la irritabilidad, porque la sensibilidad es la propiedad de sentir, de captar el estímulo. 15. Capacidad para mantener las condiciones físicas y químicas de su medio interno. O sea, la quiere mantener constante, quiere que no haya un desequilibrio, quiere que haya un equilibrio interno. El equilibrio interno era homeostasis, ya la tiene. Lo de evaluando mi aprendizaje, las que hemos resuelto están marcaditas y ahora te indico, dentro de lo que es la tarea, qué ejercicio vas a hacer. Dentro del EMA, de evaluando mi aprendizaje, en la página 183 y 184 vas a resolver las preguntas que corresponden a este tema. Recordemos que este capítulo tiene para 3 temas, ¿sí? Las preguntas 1, la 2, la 7, la 8, 9 y la 11. Estas son las preguntas que tienes que resolver y las envías. Espero que les haya gustado la clase, ¿sí? Nos vemos. Un abrazo grande y recuerda, ¿sí? Recuerda, ¿qué dice? Sí, quédate en casa, ¿sí? Muy bien, nos vemos. Bendiciones.